cada uno de nosotros no vuelva vacía en esta hora, sino que haga lo que tú quieres que realice en cada corazón nuestro. Padre Celestial, de igual manera por los hermanos que nos estén viendo desde sus hogares, que esta palabra sea también para ellos medicina, refrigerio a su corazón, y que todos podamos ser enseñados a la luz de esta palabra santa. Escóndeme detrás de ti, oh Cristo, para que tú también seas visto en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Hemos leído el pasaje de Juan capítulo 12 y quiero volver a leer los versículos 24 al 26 para que tratemos de asimilar y de entender de manera correcta lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a través de estos versículos. Dice el versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Cuando en la Escritura leemos por lo menos que se repite una misma expresión, de cierto, es un énfasis que se le da a lo que Dios está diciendo, que es algo que se le debe dar la suma importancia. Así que cuando usted lea una misma frase 2 o 3 o hasta más veces, sepa que Dios está tratando con el tema en cuestión de manera muy seria. Aunque toda la Biblia es seria, pero hay cosas que se remarcan como con más prontitud que uno lo debe asumir. Servicio a Cristo. El versículo 24 comienza diciendo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae, iglesia, en la tierra y muere, queda solo. Jesús hace referencia al hecho de que la semilla solo puede producir plantas y en consecuencia dar fruto si previamente muere en la tierra. Usted no puede esperar que una semilla que cae a la tierra y no muere dé fruto. Eso es lo que nos está enseñando Jesús aquí, y el principio involucrado aquí es que no se puede producir vida sin dar la propia. Es decir, en este contexto la vida es el fruto del amor que se entrega sin reserva. El Señor Jesús ya había anticipado este mismo principio cuando dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, Juan capítulo 10, versículo 11. Por esta razón, la muerte de Cristo no se presenta en ningún momento como una tragedia, sino más bien se presenta con otro significado, sino que siempre es contemplada como una pérdida que termina con ganancia, es decir, como una inagotable fuente de vida espiritual para todo el mundo. La muerte de Cristo lo tenemos que ver no como una tragedia, sino como una muerte que trae beneficio, que trae ganancia inagotable para toda una humanidad. El Señor dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Y en el terreno humano, queridos hermanos, hemos visto infinidad de veces que las personas, por ejemplo, que son egoístas, acaban estando como solas. Y en el ámbito espiritual del que estamos hablando, si Cristo no hubiera entregado su vida por usted y por mí,
nunca podríamos estar con Él en el cielo, en la gloria. Ahora bien, ¿a qué se refiere el Señor Jesús cuando dijo que queda solo? Bueno, estamos viendo que aparte de la cruz no era posible que hubiera una cosecha espiritual. Quiere decir, por lo tanto, que el Hijo estaría en el cielo con el Padre y con los ángeles, pero ninguno de los hijos de los hombres estaría con Él. Y su deseo más profundo, de acuerdo a lo que usted y yo podemos leer en Hebreos capítulo 2, versículo 10, era llevarse a muchos a la gloria. Entonces, de todo esto se deduce que Cristo estaba pensando en una muerte sustitutoria. Él moriría a fin de que los suyos pudieran llegar a tener la vida. Y a nosotros no nos debería resultar extraño este principio, porque también en el ámbito humano, a una escala infinitamente menor, desde luego, hemos escuchado de grandes empresas que han llegado, por ejemplo, a triunfar porque hubo personas dispuestas a sacrificarse y a entregar su vida por ellas. Así que la muerte de Cristo, iglesia, no la tenemos que ver como una tragedia, sino como una muerte que vino a traer como resultado el llevarse a la gloria a muchos. Ahora bien, el versículo 25 del pasaje en cuestión dice que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El Señor iba a morir para que los hombres podamos tener vida, pero ahora nos enseña que también cada uno de nosotros tenemos que morir para poder entrar a esa vida eterna que Él iba a conseguir, como mediante su muerte. Como vemos, se sigue aplicando el principio absoluto del reino de Dios por la muerte a la vida. Ahora, no obstante, es importante aclarar que los resultados del sacrificio de Cristo y del nuestro son completamente distintos. Es decir, la muerte de Cristo produce vida para los demás, mientras que nuestra muerte solo sirve para apropiarnos de los beneficios de lo que Él ha conseguido por nosotros. Usted seguramente ha leído que la Escritura nos enseña que debemos morir. Y el apóstol Pablo en sus escritos habla que debemos despojarnos de esa vieja naturaleza que está viciado, y debemos arroparnos de las nuevas vestimentas que Dios nos ha dado. Y en este sentido, déjeme decirle que la muerte de Cristo produce vida para los demás, pero la muerte a la que hemos sido llamados nosotros a morir solo sirve para apropiarnos de los beneficios que Cristo ha adquirido a través de su muerte. No podemos apropiarnos de los beneficios que Cristo ha adquirido a través de su sacrificio, a menos que usted muera, como dice la Escritura, a esa naturaleza humana. Cada día nosotros debemos ir muriendo a aspectos que, lejos de ayudarnos a tener una comunión más cercana con nuestro Salvador, nos distancian. En cuanto al versículo que tenemos aquí, el versículo 25, lo encontramos también repetida en todos los evangelios, lo que es una clara demostración, desde luego, de su importancia. Por ejemplo, vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 39. Vamos a leer estos versículos para que usted vea la importancia que el evangelio le da al versículo 25 de este pasaje de Juan. Alguien que nos lea Mateo 10:39, que nos dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierda
Ahora vamos a Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Marcos 10, 35, ¿qué nos dice? Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, ¿querríamos que nos hagas lo que pidiéremos? Y por último, Lucas 9, 24, hermanos. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Gracias, hermanos. Todos los pasajes que hemos leído tienen relación con lo que dice el versículo 25 de nuestro pasaje que estamos analizando. Ahora bien, debemos hacer algunas aclaraciones, hermanos. Algunos han interpretado estas palabras como si el Señor estuviera intentando disuadir a los discípulos para que no esperaran honores y recompensas terrenales si le seguían. Muchos han dicho que el Señor Jesucristo está aludiendo a esto, a decirle a sus discípulos: no esperen recompensas, no esperen honores si ustedes me van a seguir. Muchos han llegado a pensar de esta manera. Quería hacerles comprender que la identificación con Él tendría mucho más de renuncia y sacrificio que de privilegios en este presente tiempo. A veces pensamos que seguir a Cristo resulta muy fácil, pero no, hermanos, aunque tiene algo de cierto y no hay duda de que lo anterior que he dicho iba a ser cierto, pero no es el sentido de lo que el Señor está comunicándoles a través de este pasaje a sus seguidores. Más bien hace un momento dijimos que el grano de trigo tenía que morir para producir vida, y también en el contexto en que esta cita aparece en los otros evangelios, siempre está implícita la palabra muerte. Quiero que entienda esto, que tanto el pasaje en cuestión y los demás pasajes que hemos leído tienen en común la palabra muerte. ¿Y en qué sentido el Señor está diciendo que debemos morir? Por ejemplo, Mateo 10, 38 y 39 dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí queda claro, iglesia, que el verdadero discípulo de Jesús debe ¿qué? Tomar su cruz a fin de poderle seguir a Cristo. Ahora bien, esta expresión ha sido usada muchas veces de una forma incorrecta para referirse, por ejemplo, a alguna tragedia que tenemos que soportar. No sé si usted ha escuchado, pero oímos a las personas decir: vaya cruz que me ha tocado vivir. Muchos dicen así: vaya cruz que me ha tocado vivir. Pero en realidad la cruz era un instrumento de ejecución similar hoy a la silla eléctrica o a la inyección que muchos en Estados Unidos le aplican, ¿no? Por lo tanto, cuando el Señor dijo a quienes quisieran ser sus discípulos que tenían que tomar su cruz, les estaba diciendo que tenían que morir. No simplemente que tendrían que pasar por algún tipo de dificultad, sino que tenían que morir. Usted, si quiere seguir a Cristo, usted tiene que morir. Debemos entender esa expresión. Es muy probable que muchos de nosotros no seamos llamados a sufrir una crucifixión física, pero en todo caso debemos experimentar una crucifixión espiritual. Es decir,
El apóstol Pablo lo expresó con mucha claridad cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Usted puede decir eso, hermano? Eso es lo que el Señor está enseñándonos aquí. Tenemos que morir de cierta manera para poder seguir a Cristo. Y Pablo aquí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es, hermanos, tomar nuestra cruz. Cuando muchos cristianos leen este versículo, parecen pensar que se trata de algo que solo deben hacer aquellos que desean vivir un grado de consagración especial. Pero déjeme decirle que la verdad es que no es eso lo que el Señor está enseñando aquí. Cada uno de nosotros debemos morir a nosotros mismos y a nuestra voluntad para poder vivir para la gloria de Dios. Esta misma verdad es repetida una y otra vez en los apóstoles, en las epístolas, y el mismo bautismo cristiano, iglesia, es un símbolo de nuestra muerte juntamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que hemos dejado entonces en claro este asunto, debemos examinar las expresiones que el Señor usa aquí. El que ama su vida, la perderá. Comencemos entonces haciendo algunas preguntas. ¿Qué tiene de malo amar nuestra vida? ¿Tiene algo de malo que Aníbal ame su vida? No. ¿A qué vida se refiere aquí? Como vemos a continuación, el Señor está contrastando la vida presente con la vida eterna y según su planteamiento de Jesús, es imposible amar la vida aquí y la de allí al mismo tiempo. Si me explico, es decir, puesto que ambas cosas, son radicalmente diferentes, se basan en principios totalmente diferentes. Es decir, no puedes estar aquí y estar en otro lugar al mismo tiempo. La idea es clara. Lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí es que si queremos pretender darle lealtad a dos señores al mismo tiempo, quedamos mal a uno por honrar a otro. No se puede, iglesia. Los goces de este mundo no son los goces del reino eterno de nuestro Salvador. Y en este caso no se puede morir al pecado juntamente con Cristo y al mismo tiempo seguir viviendo conforme a los principios que este mundo tiene. Usted no puede decir, voy a ser seguidor de Cristo y al mismo tiempo voy a seguir también los patrones, los estándares, los principios que el mundo me está vendiendo. Esa es la idea cuando dice el Señor Jesús, el que ama su vida, la perderá. El que decide vivir para los principios, para lo que el mundo ofrece, en la eternidad que pasa, su vida la pierde. Pero el que decide perder su vida bajo los estándares de este mundo, en la eternidad su vida la puede hallar. Por lo tanto, el que ama su vida es aquel que deposita todos sus afectos en esta vida presente marcada por los principios de este mundo. Quiero que entienda bien eso. Lo que Jesús está diciendo aquí es que el que ama su vida es aquel que deposita su lealtad, sus afectos en esta vida presente marcada desde luego por los principios del mundo. Y por supuesto, si ama su vida de esa manera, no querrá morir para Cristo, ¿o sí? Quien ama al mundo, lo menos que va a querer es morir para Cristo.
que es la única forma de apropiarse de los beneficios que Cristo ha adquirido en la cruz para nosotros. Así que quien tenga en mayor aprecio su vida presente, en la vida venidera acabará por perder o destruir su propia vida. Usted, querido hermano que me escucha, si algo tenemos que hacer como iglesia, no es amar esta vida presente que ahora tenemos, sino la vida que Dios nos propone a través de su palabra. Por eso, no tenemos que amar este mundo en sí, sino amar la vida que Dios nos promete en Cristo. Notemos que el Señor quiere que entendamos que amar esta vida es un proceso autodestructivo que acabará precisamente con aquello que buscamos preservar, la vida. La persona que se entrega a los placeres, por ejemplo, egoístas, y rehúsa servir a Dios, llegará el momento en que se avergonzará cuando descubra que al terminar su vida aquí, no le habrá quedado nada de todo aquello en que la gastó. Es curioso que muchas veces el creyente no se entrega totalmente al Señor porque por temor a perder algo en su vida. Es decir, Jesús nos advierte, iglesia, que poner límite al compromiso por apegarse a la vida presente llevará inevitablemente al fracaso. A veces nosotros no nos queremos comprometer con vivir una vida de acuerdo a como la Escritura nos lo enseña, por temor a perder aquello que nos gusta. Pero la palabra del Señor nos enseña que no poner límite a una vida desenfrenada, a una vida que tiene que ver con el mundo para seguir a Cristo, nos conlleva a perder una vida que nos ofrece Dios. Por lo tanto, amar la vida es dejar de las prioridades, los intereses del reino de Dios. Cuando amamos más nuestra vida, es dejar a un lado las prioridades y los intereses del reino de Cristo a fin de vivir de forma egoísta y materialista, buscando nuestro propio provecho personal sin tener en cuenta los intereses de Dios y de nuestro prójimo. Para el hombre del mundo, esta es la única forma razonable de emplear la vida, pero Cristo dice que la única forma de protegerla o de proteger la vida es entregársela a Él. Usted, al entregar su vida, al entregar su todo al Salvador, no solamente está garantizado que en la eternidad tenga esa vida, sino tiene garantía de que su Salvador estará con usted en el presente. Nuestro amor por Cristo debe llevarnos a olvidarnos de nuestros propios intereses para buscar los intereses de Dios. Al fin y al cabo, Cristo amó más mi vida, su vida, que la de Él cuando murió en la cruz. Ese principio que nos enseña la Escritura, Cristo amando más la vida de los que estamos aquí que la propia vida suya para morir en la cruz, debe incentivar a la iglesia que así como Cristo ofrendó su vida, así nosotros también debemos entregarnos a la causa de Cristo. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo y amarle a Él más y más que a nosotros mismos. Cuando tenemos que elegir entre Cristo y las cosas de este mundo, el contraste sin duda es tan grande que no deberíamos dudar en seguir a Cristo. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, donde el pueblo de Israel ya está
para posesionarse de la tierra prometida. Y Josué les dice, tomen una decisión. ¿Quieren servir a los dioses que nuestros antepasados sirvieron cuando estábamos del otro lado del río? ¿O quieren servir al Dios que nos ha traído hasta aquí? Y Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso nos debe llevar a pensar, hermanos, de que como familias debemos tener la prioridad en seguir a Cristo. Cristo debe ser nuestra prioridad. Por supuesto, la experiencia de morir no es agradable, hermanos, pero es necesario dar muerte ¿a qué? A lo carnal. La experiencia de morir no es agradable, pero aquí la Escritura nos está enseñando que debemos darle muerte a lo carnal, a lo humano y pecaminoso, si queremos disfrutar de la verdadera vida que Dios nos propone que vivamos. No podemos, querida iglesia, estar dividido en dos cuestiones. Ahora bien, es importante aclarar que el Señor no estaba promocionando una vida de ascetismo, por ejemplo, como muy bien explicaría más tarde el apóstol San Pablo en 1 Timoteo 4, del 1 al 5, sino que a lo que habría que dar muerte son aquellas cuestiones que son pecaminosas y que de alguna manera entran en conflicto con los intereses del reino de Dios. Usted tiene que dar muerte, queridos hermanos, a todo aquello que entra en conflicto con los intereses que Dios tiene. Y es allí entonces donde la Escritura dice, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Obviamente no debemos entender el término aborrecer de una forma literal. Se trata de una expresión semítica que tiene la connotación de dar preferencia a una cosa sobre otra. Por ejemplo, vamos a suponer que hoy tenía otras cosas que hacer, pero le dio preferencia a estar aquí en la casa de Dios. En ese sentido, el Señor Jesús nos está diciendo que el término aborrecer tiene la connotación de dar preferencia una cosa sobre otra. Y usted le dio preferencia estar en la casa de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y eso también debemos hacer en nuestra vida como hijos de Dios. Hay que darle preferencia a los valores del reino que a los valores y estándares que el mundo propone hoy en día. Por ejemplo, dice la Escritura, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Malaquías 1, versículos 2 y 3. Dando a entender entonces que dio prioridad a Jacob sobre Esaú. De igual manera, en Lucas capítulo 16, versículo 13, dijo el Señor Jesús, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y es en ese contexto que debemos interpretar la palabra aborrecer, dar prioridad a las cosas de Dios. La iglesia Betel debe darle prioridad a las cosas de Dios, es decir, no se puede preferir las posesiones materiales en lugar de a Cristo. Y lo mismo ocurre en la familia, como en Lucas capítulo 14, versículo 27, que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y en esta misma categoría podríamos incluir, por ejemplo, las metas,
los planes, los deseos que podamos tener al margen de Cristo. Por lo tanto, el principio que debemos seguir aquí es que siempre que encontremos que los intereses de Cristo entran en conflicto con los nuestros, ¿qué debemos hacer, hermanos? ¿Qué deberíamos hacer si en algún caso vemos que nuestros intereses personales, nuestros intereses como familia van a entrar en conflicto con los intereses de Cristo? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿Seguir los nuestros o seguir los de Cristo? ¿Debemos dar la prioridad a los suyos? No. Debemos dejar esto tan claro como sea posible, sin temor a dar la impresión de que incluso aborrecemos las cosas de este mundo. Usted debe decidirse por Cristo. Cuando miramos estos versículos que estamos analizando, nos damos cuenta de que Cristo estaba estableciendo una serie de contrastes bien delimitados: amar y aborrecer, perder y conservar, este mundo y la vida eterna. Todo ello a fin de mostrarnos que debemos elegir entre uno y lo otro. El Señor Jesús es tan claro aquí. Para seguir a Cristo hay que tomar una decisión entre el mundo o el reino de Dios, entre amar y aborrecer, entre perder y conservar. Pero antes de hacerlo, quiere que reflexionemos sinceramente y seriamente sobre ellos y comparemos las pérdidas y las ganancias de cada posible decisión. Si usted se decidiera como persona a seguir sus intereses, usted tiene que ser muy consciente de cuáles serían las ganancias que adquiriría al tomar sus intereses y cuáles serían las pérdidas que tendría al dejar de lado a Cristo y viceversa. Usted no solamente considere las pérdidas de un lado y las ganancias de otro lado. Usted considere las dos posibilidades. El llamamiento entonces de Cristo a seguirle y servirle siempre implica un compromiso radical. Estamos en este mes de la juventud y creo que es importante recalcar aquí que Dios está haciendo un llamado no solamente a la juventud de hoy, sino a toda la iglesia en general, y bajo este principio de la Escritura, el llamamiento de Cristo a seguirle y el llamamiento a servirle siempre implica un compromiso radical, es decir, el que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Con quién está usted? Usted tiene que tomar una decisión radical en lo que concierne a seguir y a servir a Cristo. No podemos estar en un ánimo dividido. Servimos a Cristo, pero también servimos al mundo. No, iglesia, todo esto es tan importante porque si no morimos a este mundo, nunca podremos llevar fruto agradable para Dios. De la misma manera que el vaso de alabastro de aquella mujer que se acercó a Jesús tuvo que ser quebrado a fin de que se liberara esa fragancia, de igual manera, queridos hermanos, también nosotros debemos morir al viejo hombre a fin de que se pueda expresar el nuevo hombre creado a la imagen de Cristo. No podremos ser lo que Dios nos ha llamado a ser a menos que muramos a lo que a veces no queremos renunciar. No seremos la iglesia que Dios quiere que seamos si como iglesia no morimos a aquellas cosas que nos impiden hacer lo que Dios quiere que seamos.
Qué pocos entienden que la única manera segura de guardar la vida es siendo fieles a Cristo, crucificando la carne con todos sus afectos y apetitos. Y eso no es fácil, iglesia. Usted sabe que crucificar la carne no es fácil. El apóstol Pablo en sus escritos, conscientemente él dice, lo que quiero, ¿qué dice? Lo que quiero hacer es lo que no hago y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. No es fácil, querida iglesia, crucificar los apetitos y los deseos de la carne, pero no hay otra manera de que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos, a menos que muramos a nuestros afectos y apetitos carnales. La única manera de ser la iglesia que Dios quiere que seamos es crucificando lo carnal en nosotros. El Señor también afirma que quien aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guarda. Con esto viene a establecer otro principio espiritual que es aplicable a todos sus seguidores, para usted y para mí. La vida en plenitud comienza con la muerte a las cosas de este mundo. O lo que es lo mismo, quienes van a participar de la vida gloriosa de Dios deben renunciar a todos los placeres del mundo. Debemos abandonar previamente a su vida de hombre caído. Si vamos a participar como iglesia de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, lo tenemos que hacer si previamente renunciamos a una vida de pecado. Pero el texto también dice en el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y en este versículo se dice que la grandeza viene por el servicio. La iglesia, los jóvenes deben entender que la grandeza bajo la perspectiva de lo que la Escritura enseña viene del servicio. El ejemplo es Cristo. Él vino a servir, dice allá en Filipenses 2, que Él tomó forma de siervo. Hay un hermano en la iglesia que no le gusta que le digan que es líder. Yo soy siervo porque a servir me ha llamado el Señor. Y aquí como iglesia debemos considerarnos siervos del Señor. ¿Por qué? Porque la verdadera grandeza de un hombre o de una mujer está en el servicio. Y en esto quiere decir que a lo largo de todos estos versículos estamos viendo que la relación personal con Cristo es prioritaria para nuestro servicio. Ahora se nos dice que para poder ser auténticos discípulos de Cristo, del Señor, debemos servirle. Y para ello es necesario seguirle allí donde Él está. Ahora bien, estas palabras debemos entenderlas a la luz de su contexto del pasaje, donde el Señor claramente está hablando de su sacrificio y de su muerte. Esta es la única forma posible de servir al Señor. El contexto en el que se dice que si alguno me sirve, sígame, se dice en el contexto de la muerte, de la renuncia que Cristo tuvo que hacer por los redimidos. Para poder ser efectivos en nuestro servicio al Señor tenemos que morir. Y en primer lugar vemos que no es posible servir al Señor sin seguirle. Alguien no puede estar sirviendo si no sigue al Señor. Esto resulta lógico, no podemos servir a Cristo y permanecer atado al mundo que nada quiere saber de Cristo. O podemos servir
a Cristo y estar atado al mundo que no quiere saber de Cristo. No. Usted no puede servir a Cristo y estar atado al mundo que odia el Evangelio, que odia la persona de Cristo. No, hermanos, no se puede. El camino que el Señor ha trazado para usted y para mí no es el camino del mundo al que usted y yo ya no pertenecemos. El camino que nos ha trazado el Señor es el camino que está a través de su palabra. Y por lo tanto, servir a Cristo implica aceptar seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2:21 dice que seguir a Cristo significa seguir las pisadas de Cristo. Los verbos seguir y servir que el Señor empleó son imperativos en el tiempo presente y describen una acción continua, es decir, esto sugiere una actitud de obediencia constante. No es un servicio selectivo, de manera ocasional, cuando nos apetezca o nos venga en bien. No vamos a servir a Dios cuando estemos de buena gana. No vamos a seguir a Dios cuando estemos de buen ánimo. No, hermanos. Los términos que se usan, seguir y servir, son imperativos de una acción continua. La iglesia Betel debe servir, la iglesia Betel debe predicar continuamente. No seguimos a Dios solo cuando nos apetece o cuando nos venga en bien. Debemos seguir a Dios en todo momento. Pero el Señor enseñó que la verdadera grandeza entonces se obtiene por medio del servicio. Y hay un pasaje en Marcos 10 que dice: mas Jesús llamándolo les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Quieren ser el primero, hermanos? Sirvamos. Ejemplo tenemos en la persona de Cristo. Y aquí venimos a servirnos los unos a los otros. Es bonito cuando una iglesia entiende esto. Los que se van agregando a la iglesia perciben que hay una atmósfera de servicio, de amor. Y qué bonito, acabamos de entonar hace un rato el canto ese de miren qué bueno. Y es claro, y creo que ese canto está basado en el Salmo 133, donde dice que donde hay eso, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios no puede estar entonces donde hay discordia, donde hay trivialidades, rivalidad. Dios está donde hay armonía, donde hay ese espíritu de servicio. Allí está el Señor. Y ahí es donde el Señor envía bendición y añade cada día a los que van siendo salvos. Cuando usted, por ejemplo, lee el libro de los Hechos, encontrará que los apóstoles, los cristianos del primer siglo, tenían una costumbre de reunirse como nosotros en casa. Pero la Biblia no dice que ellos evangelizaban así de manera casa por casa. ¿Saben qué era lo que impactaba de ellos? Su vida en comunidad, su testimonio, su manera de ser como cristianos, como hijos de Dios. La gente de afuera lo veía y decía: ¿qué hay en él? ¿Qué hay en ellos que los hace ser diferentes? Y ese testimonio impactaba tanto que la Escritura dice:
y Dios les daba el favor para con los de afuera y añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Hay una hermana que contó su testimonio y dijo que cuando ella se convirtió por su vecina y la hermana decía, pero yo nunca te prediqué, nunca fui a tu casa, nunca toqué tus puertas y te presenté el evangelio. Pero la persona convertida dijo, tu forma de vida, tu testimonio me llamó tanto la atención que fue lo que me llevó a los pies de Jesús. Basta, hermano, un testimonio para ganar un alma, como basta un testimonio para alejar también a un corazón. Es importante entonces que aprendamos que el Señor nos llama a su servicio, a seguirle, y esto implica que usted tome una decisión radical de sepultar todo aquello que entra en conflicto con los intereses del reino. Y seguramente si usted como adulto, como joven, como adolescente, analiza esto, hay muchas cosas en nosotros que entran en conflictos con los intereses del reino de Cristo. Servir al Señor entonces implica obedecerle. No podemos servirle como a nosotros nos parezca, iglesia, porque eso sería engañarnos a nosotros mismos. Hemos de servirle de acuerdo a lo que Él nos enseña en su palabra. Usted debe seguir a Cristo de acuerdo a como Él le enseña en su palabra. Y el pasaje termina con esta frase: y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Mi servidor. Si servimos al Señor de esta forma, como lo hemos venido planteando, que Él nos ha enseñado, el mundo nos menospreciará, el mundo nos va a excluir, pero aquí encontramos una reconfortante promesa de parte del Señor: donde yo estuviere, allí estará Aníbar, mi servidor. Esto nos ofrece un enorme ánimo para seguirle y servir sin temor a lo que el mundo nos pueda hacer. El hecho de saber que Dios dice, donde yo estuviere, allí estarán todos aquellos que me sirven de manera fiel. Esto debe ser un incentivo para usted de ser fiel a Dios, de obedecer a Dios, de seguir a Dios en todo momento, porque Él promete que donde Él esté, usted también estará. Y esto debe ser un ánimo para usted. Quizá podemos entender mejor todo esto de lo que estamos hablando por medio de una ilustración que quiero extraer del Antiguo Testamento. Esta ilustración está relacionada con el rey David. Recordamos que uno de los momentos más amargos de su vida tuvo lugar cuando su propio hijo Absalón le dio un golpe de estado. Creo que ustedes saben esa historia, ¿no? Cuando Absalón se subleva y le da un golpe de estado a su propio padre, ¿no? Fueron momentos muy difíciles para el rey David, pero es interesante notar que cuando él había sido despreciado por su propio hijo Absalón y por algunos que él consideraba sus amigos, hubo algunos hombres fieles que estuvieron a su lado y le apoyaron. En ese contexto, especialmente interesante el caso de un hombre llamado Itaí Geteo. No sé si lo logran identificar, porque él no era judío. Este personaje al que me estoy refiriendo, Itaí Geteo, no era judío, sino un extranjero, pero se unió a David con estas palabras que dice: vive Dios y vive mi Señor el Rey, que ora para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere,
allí estará también tu siervo. Segundo de Samuel 15, 19 al 21. Esta misma debe ser nuestra actitud, querida iglesia, hacia el Señor Jesucristo. Y por cierto, tanto Itaí Gateo como los otros hombres que le fueron leales en el tiempo de la crisis al rey David, fueron despreciados, sin duda, pero luego recibieron importantes honores en el reino junto al rey. Si yo quiero honores del mundo, lo puedo tener. Pero, ¿qué pasará? Dijo el apóstol Pablo, si yo sirviere a hombres, no sería digno de Cristo. Los honores del mundo usted los puede tener, pero como Itaí Geteo, usted debe estar del lado de la verdad. Quizás tenga que sufrir como sufrió sin duda él, el desprecio y muchas otras dificultades, pero al final de la situación del rey David, tanto este personaje de nombre Itaí y otros que le fueron leales al rey David recibieron honores. Usted le es leal al Señor, en su momento Dios le dará honores. En su momento Dios le recompensará. Así que vale la pena, jóvenes, vale la pena, iglesia, servir a Cristo, no solamente cuando nos venga en gana, sino en todo momento. En todo momento la iglesia debe estar decidida a servir a Cristo. Y finalmente dice el pasaje, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Esta es la segunda promesa que el Señor hizo a sus discípulos, y aquí lo que recibiremos será el escarnio, el ridículo, la oposición, las burlas y las persecuciones del mundo, sin duda. Sin embargo, el Señor ofrece suficiente incentivo a los que le siguen con fidelidad. Cuando el Padre nos honre en la presencia de los ángeles y de los hombres, veremos que su alabanza es infinitamente mejor que cualquier cosa que el mundo nos pudiese ofrecer. Es hora, iglesia, esta distinción y esta grandeza que se obtiene por el servicio a Dios es la que realmente permanece y vale la pena seguir. Pero notemos que no se trata de algo que se obtiene de repente. Esta recompensa que se menciona aquí, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Esta recompensa no viene de la noche a la mañana. Esta recompensa no viene así porque sí, sino más bien se alcanza por medio de una vida de servicio. Usted constátelo por sí mismo. Sea fiel a Dios, sirva a Dios en las buenas y en las malas, y verá cómo Dios honra su vida, cómo Dios lo va a vindicar. No olvidemos que el Padre ama al Hijo y honra a todos aquellos que le sirven de manera fiel. La antigua promesa del Señor sigue siendo cierta cuando dice, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Primero de Samuel 2:30. Honre al Señor, sea fiel al Señor, y el Señor le honrará. Termino con lo siguiente. Hace algún tiempo un hermano constantemente oraba a Dios porque Dios le diera un automóvil mejor que el que traía. Él traía un bocho. Conocemos los bochitos, ¿verdad? Como que él traía un bocho y decía, Señor, dame un automóvil mejor porque ya no quiero esto. Y alguien le dijo, ¿cómo puedes esperar que Dios te dé algo mejor si en lo poco que Él te da le eres infiel? A veces lo poco que Dios nos da
lo vemos con desprecio y no le damos la atención que se merece, y aún así estamos pidiéndole a Dios que nos coloque en un lugar más prominente. Dios no puede colocarle en un lugar donde Él sabe que usted no está todavía preparado para ello. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios en lo poco para que Él nos ponga en lo mucho. Iglesia, que el Señor les ayude a todos los que en esta hora estamos a ser fiel al Señor en lo poco para que Él nos ponga en lo mucho. Y demos ese testimonio que puede de alguna manera llegar a convertir el corazón de los que ahora no están aquí, pero que por fe creemos que un día llegarán por el mensaje que cada uno de nosotros prediquemos. Oremos. Bendito Dios, en esta hora gracias le damos por la oportunidad que nos ha concedido de poder escudriñar su palabra. Nos llama a ser sus siervos, pero también nos llama a renunciar a una vida que nos compromete con el mundo y que divide nuestra voluntad en servir al mundo y servirle a usted. Oro por la iglesia aquí reunida en este lugar de adoración, desde el más pequeño hasta el más grande en su edad. Permite que todos podamos entender que tenemos que renunciar a todo aquello que entra en conflicto con los principios de tu reino celestial y que por ende nos impiden ser efectivos en el llamado y en el servicio al que nos has llamado. Ruego por la vida de estos jóvenes que hoy se han congregado en este lugar. Tú los conoces por nombre a cada uno de ellos. Que su servicio, que su trabajo sea un trabajo que dé mucho fruto y que ellos aprendan a renunciar a todas aquellas cosas que les impide a ser efectivos en el trabajo que les has encomendado en sus manos. Bendice la juventud de esta iglesia, los que ahora están, los que no están por alguna situación y por los que vendrán, Señor, por la predicación de ellos, que seas tú ministrando sus mentes, sus corazones, para que puedan ser efectivos en el servicio a tu obra. Que la iglesia en general comprenda que nos has llamado a tomar nuestra cruz, a seguirte y hacerlo en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Engrandece tu nombre en medio de este pueblo, Dios. Y como oró una vez Jabes, ensancha, oh Dios, el territorio de esta iglesia que tú has levantado en este lugar, que se levante como un testimonio de que adoran a un Cristo vivo, un Cristo que nos enseña un cambio de vida totalmente diferente al que el mundo ofrece en la actualidad. Bendice esta iglesia y ayúdale a crecer cada día, oh Dios, para que la luz del Evangelio siga llegando a muchos más corazones de los que ahora por tu gracia han llegado a este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.